Hace ya algún tiempo les compartí una receta de una pizza rápida en donde también les prometí que haría una que no necesita de amasado y con una masa que puede reposar más días en el refri. Y al fin, aquí está. Les comparto cómo hacer pizza casera con masa de pizza fácil y sin amasar. Vamos, que sé que esta receta te ayudará mucho. Preparemos la masa. Aquí ya tengo 500 gramos de harina de fuerza y lo primero que voy a hacer es agregarle la sal. Son 10 gramos de sal lo que voy a utilizar y vamos a mezclar, ya saben, a combinar bien nada más la sal en la harina. Después hagamos un huequito en el centro de la harina en donde vamos a ir vaciando los demás ingredientes. Comencemos con los 2 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca necesitarás 6 gramos. Ahora, para este pan usaremos 375 mililitros de agua tibia, pero ahorita vamos a ponerle solo un poco y le vamos a ir vaciando lo demás más adelante. Yo voy a ponerle más o menos la mitad en este momento. Mezclemos y al mismo tiempo hay que añadir 10 gramos de azúcar, el equivalente a 2 cucharaditas. Recuerda que te dejo los ingredientes en la cajita de información y también los puedes encontrar al final del video. Por cierto, si gustas puedes mezclar la levadura, el agua y el azúcar en otro recipiente, dejas actuar unos 5 minutos y así verificas que sí funciona tu levadura. Yo no lo hago porque pues la mía es nueva. Seguimos ahora incorporando la harina y aquí también agreguemos 20 gramos o unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Iremos mezclando presionando con nuestra palita. Y vaciemos el resto del agua poco a poco para que no cueste tanto trabajo incorporar. Y bueno, aquí si utilizas harina de trigo todo uso, quizá necesites un poco menos de agua. Definitivamente yo creo que vas a necesitar menos agua que yo. También puede ser que necesites un poco más de agua dependiendo si utilizas alguna harina más fuerte que la mía. Lo que sí es que debes ir verificando la consistencia. Asegúrate de obtener una masa bastante aguadita que no vas a poder manejar con tus manos. Por ello, como puedes ver, yo en todo momento utilizo mi palita. Ahí también si ocupas harina de trigo todo uso, no esperes que en tu pizza se formen alvéolos grandes, pero eso no significa que no quedará rica. Quedará también muy rica, solo te comento esto para que tengas en cuenta que la harina pues sí es importante. En fin, con 375 mililitros de agua mi masa quedó así como te muestro en el video. Parece quesito, pero no te preocupes. Solo cubre y vamos a dejar reposar por unos 20 a 30 minutos. Yo la verdad solo la dejo 20 minutos y mientras pues pon tu cronómetro, puedes ver también tu reloj, vete a tomar un cafecito, sigue con el trabajo del día, lo que tú quieras y ahorita regresamos. Pasado este tiempo retiremos la mantita. La masa aún se ve medio rara, pero no tengas miedo. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros deditos en agua limpia. Esto nos ayudará a que la masa no se nos pegue. Vamos a doblarla hacia adentro, le damos la vuelta, volvemos a pasar nuestros deditos en agua, doblamos el lado contrario hacia adentro otra vez, giramos hacia un lado, doblando hacia adentro, nos vamos al lado contrario y otra vez. Son 4 dobleces, uno por cada lado, siempre mojándonos los dedos en agua. Y bueno, luego como ves, tomé la masa por la parte de abajo con cuidado y la volteé. Así la vamos a dejar. Cubrimos y otros 20 minutos nos vamos a hacer lo que queramos en casa. La verdad que es muy fácil, no cuesta nada de trabajo formar o hacer esta masita, es solo darle su tiempo, nada más. Pasados los 20 minutos repetimos exactamente el mismo procedimiento, mojándonos los dedos y haciendo 4 dobleces, uno por cada lado como te muestro en el video. Tomamos la masa por abajo, la volteamos, cubrimos y dejamos reposar 20 minutos más. Después de este tiempo nuevamente retiramos la mantita y hacemos otra vez los 4 dobleces. Aquí vas a notar cómo ya la masa está mucho más lisa y manejable. Se siente como un globito lleno de aire. Ya el gluten se ha desarrollado.
Volteamos, cubrimos y dejamos por 20 a 30 minutos más. Ya este es el último reposo, solo es para que nos cueste menos trabajo manejar la masa porque vamos a dividirla. Y sí puedes dejarla a que doble su tamaño si quieres, pero no es tan necesario. Con que la dejes en reposo el tiempo que yo te indico es suficiente. Pero bueno, en mi caso después de 30 minutos voy a untar aceite en la mesa y también me voy a poner un poquitito en mis manos para que no se me vaya a pegar la masa, la cual voy a volcar sobre la superficie que engrasé y me voy ayudando de una palita porque la masa está aún bastante pegajosa. Aprovecho este espacio para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Basta con que des clic en el icono de mi foto y te aparecerán ahí todas en listas de reproducción. También te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Ok, ya que tenemos la masa sobre la superficie engrasada, la acomodamos y dividimos en 2 a 3 piezas de un tamaño muy similar. Aquí a mí se me olvidó engrasar también mi cortador para que no se pegue a la masa. Y te cuento que con esta cantidad de masa pueden salirte 2 pizzas grandes, 3 medianas, que son las que voy a hacer, y 4 pequeñas. Ya que las tengas listas, puedes pesarlas. Yo esta vez no lo haré ya que las veo casi iguales. Así que tomo la primera porción y la doblo primero por los lados estirando como te muestro en el video. Después doblo nuevamente por los lados faltantes a formar una bolita que como ves ya está llena de burbujas. Boleamos a que quede bien formadita. Untamos aceite a un topper grande. Asegúrate de que sea amplio porque la masa va a crecer y necesita espacio. También puedes colocarlas en toppers individuales. Yo en este voy a poner solo 2 piezas. Voy por la primera porción. La coloco en una esquinita y me voy a formar la siguiente exactamente igual que la primera, doblando sobre sí misma y boleando. Ya que tengo las dos en el topper, voy a untarles aceite y las cubriré. Si es necesario, engrasa también la tapa. Ok, cubrimos y voy a ir a preparar la otra de la misma forma. Hago una bolita, la coloco en otro recipiente y la cubro. Y así como están, vamos a llevarlas al refrigerador de 24 a 72 horas. Sí, esta masa puede estar todo ese tiempo en tu refri, solo que si no las vas a utilizar, entonces cada 24 horas debes poncharlas, formarlas otra vez y guardarlas. Más adelante te voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Y bueno, pues llegó el día de preparar la pizza. Voy a espolvorear un poco de harina en donde voy a ir colocando las porciones. Y así se ven, no hay que poncharlas ni nada. Esta no estoy segura de hacerla el día de hoy, así que la voy a guardar nuevamente en el refrigerador en un ratito. Y ya más adelante, si es necesario, bueno, te voy a mostrar cómo hay que poncharla para dejarla reposar para el siguiente día. Ok, con sumo cuidado tomaré una de las piezas tratando de no quitarle nada de aire. Vamos a colocarla sobre harina o si consigues como yo sémola de trigo, mucho mejor, sobre todo si el molido es fino. Aquí el mío fue molido grueso, lo intenté licuar, no quedó tan fino, pero bueno, pues sí me ayudó. Ahí mismo voy a ir envolviendo nuevamente la masa sin quitarle el aire, a formar una bolita que vamos a colocar sobre la harina o como te comento, si consigues sémola de trigo duro pero molido fino, pues esa puedes utilizar hasta para ir dándole forma a tu pizza, ya que la sémola hace que las orillas de tu pizza queden más crujientes, le da un extra de textura más que de sabor. Pero bueno, pues si no lo consigues, no te presiones, no pasa nada, utiliza harina igual, tu pizza quedará muy bien, muy rica. Ya listas, cubriremos con un trapo ligeramente húmedo y las dejamos reposar el tiempo que tarde el horno en precalentarse. Así que nos vamos en este momento al horno y colocamos una bandeja para hornear grande, porque ahí colocaremos la pizza. Encendemos nuestro horno a la temperatura más alta que alcance. El mío yo lo dejo a 240 grados centígrados o 460 grados Fahrenheit aproximadamente.
Aprovechamos este tiempo también para preparar todos los ingredientes que usaremos para cubrirla. Comienzo con la salsa de tomate. Yo uso esta marca y no es precisamente una salsa, es pulpa de tomate y la pongo a escurrir para quitarle el agua. Queremos que la salsa quede espesa para que se adhiera bien a la masa, si no luego se evapora y ni se siente su sabor. Puedes usar también tomates pelados escurridos y los aplastas con tus manos a que se hagan puré. Incluso puedes utilizar pasata de tomate que es bastante espesa. Para prepararla le añadiré un poquito de sal que viene combinada con especias italianas, pero puedes usar solo sal. Una cucharadita de azúcar para que no quede tan ácida, seguida por media cucharadita de ajo en polvo que es totalmente opcional, 1/8 de cucharadita de pimienta negra molida y un chorrito de aceite de oliva virgen. Mezclamos y así de fácil ya tenemos lista nuestra salsa que será la base de nuestra pizza. Ok, aquí el horno ya está caliente y ya tengo todos los ingredientes listos. Formemos nuestra pizza. Para ello espolvoreamos suficiente harina o sémola de trigo duro molido fino en una superficie limpia y seca. Tomamos la primera porción y comencemos a estirar con nuestros dedos del centro hacia afuera sin tocar las orillas, tal como te voy mostrando en el video. Como puedes ver, no es necesario usar un rodillo. Para formar nuestra pizza solo necesitamos nuestras manitas. Ve volteando la masa para formarla y aquí haz las orillas del grueso que tú desees, pero sí déjale orillas. Y si lo consideras necesario, pues revienta las burbujas que se van formando, las más grandecitas. Ya que puedas, levanta la masa y estira ligeramente entre tus manos como te muestro en el video, pero no estires tanto, no queremos que quede tan delgadita la base. Acomódala tratando de hacer un círculo. Y vamos por una palita para transferir al horno. Yo utilizo un cartoncito del que venden como base de pastel. Le pongo papel de hornear por encima porque me ayuda a que se deslice bien la pizza al meterla al horno. Colocaré la base y la acomodo para que quede un círculo bonito que tampoco tiene que ser perfecto. Aquí también puedes ir reventando las burbujas grandes de las orillas si lo deseas. Yo la dejé así. Untamos unas 2 cucharadas de salsa de tomate y distribuimos bien por toda la base sin llegar a las orillas. A la primer pizza le voy a espolvorear queso parmesano, orégano seco, queso mozzarella o queso para pizza rallado, una buena cantidad como base. Tenía por ahí rebanadas de salami, así que las utilicé. También freí algunos champiñones. No vayas a agregarles champiñones crudos porque liberan agua y eso hará que tu base quede aguada, no crujiente. Por último voy a espolvorear un poquito más de mozzarella y aquí por encima ponle un chorrito de aceite de oliva. Yo la verdad es que lo olvidé. Pero bueno, ya es momento de llevarla al horno, que ya debe estar a la temperatura más alta. Colocamos nuestra pizza sobre la bandeja y vamos a dejarla ahí de 8 a 10 minutos, pero si es necesario y si tu horno tiene calor de arriba y abajo, transfiérela los últimos minutos a la parte de arriba para que dore bonito por las orillitas. Mi pizza estuvo lista en 8 minutos. Si en ese momento preparas la otra, coloca esta unos minutos en una rejilla para que se mantenga crujiente. Yo aquí ya la voy a cortar para mostrarte cómo queda. Ya no puedo esperar a probarla. Y bueno, al retirarla vas a notar que las burbujas más grandes se hacen mucho más grandes. Por ello es que te comenté hace un momento que puedes quitarlas, pero la verdad es que a mí me gusta que quede así, pues le da un aspecto rústico. Además, sabe tan rica que no dejarás ni las orillas, créeme. Y ahora acompáñame a preparar la de tomate, mozzarella y albahaca, que fue la que ganó en una encuesta en donde les pregunté cuál era su favorita. Vamos a comenzar estirando la masa del centro hacia afuera a formar la base. Como reposó más tiempo es mucho más fácil darle forma.
Recuerda estirarla entre tus manos como te mostré con la masa anterior o con la base anterior. La colocamos sobre nuestro cartón, le untamos la salsa de tomate, un poco de orégano, albahaca fresca que ya se estaba poniendo fea y aquí pues no se consigue fácilmente. Lo bueno es que alcancé a utilizarla en el video. Llevamos al horno, colocamos sobre la bandeja y la vamos a dejar ahí solo por unos 3 a 4 minutos. Después de este tiempo la retiramos y le vamos a colocar mozzarella fresca en trocitos o en rebanadas delgadas. Yo le pongo el queso mozzarella en este momento porque la mozzarella fresca libera un poco de agua y si la ponemos al inicio la masa va a absorberla y quedará aguada la base. Y bueno, pues aquí le puse un chorrito de aceite de oliva, le puedes espolvorear un poquito de sal al queso si lo necesita y llevaremos al horno, esta vez en la parte de arriba para que se derrita el queso. Dejaremos por 4 a 6 minutos más o hasta ver bien doraditas las orillas. Al retirarla coloca en una rejilla o sirve inmediatamente con albahaca fresca por encima. Y así de rica queda nuestra pizza. Si quieres que se derrita aún más el queso, déjala más tiempo, pero si notas que las orillas se están dorando mucho, simplemente las cubres con papel de hornear. Ya por último te muestro, decidí no usar la tercera porción, así que voy a retirarla. La voy a ir aplastando, no es necesario que la retires con cuidado. Y después la vamos a envolver sobre sí misma, ya saben, doblando, haciendo unos 4 a 6 dobleces y formando una bolita que vamos a colocar nuevamente en el topper engrasado, el cual vamos a cubrir y vamos a dejar en el refrigerador para usar después. Recuerda, esta masa puede estar en tu refri de 24 a 72 horas, es decir, de 1 a 3 días. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta receta de pizza. Espero que te ayude y te guste mucho. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.